Bueno, primero felicitar al concejal Lacerna, no solo por traer este tema, sino por la manera como abordó en su parte introductoria la explicación sobre este instrumento tan importante para la ciudad. Debo reconocer que le compartí al grupo de los estudiantes de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, quienes quisieran seguir el debate, sobre todo por la forma como planteó el uso de ese instrumento, y para quienes sufrimos la clase de instrumentos de planificación y gestión, donde se explican los planes parciales y el plan de ordenamiento territorial. Estoy convencido que esa intervención será muy útil para entender de mejor manera este instrumento tan importante para la ciudad. Incluso coincidiré muchísimo durante mi intervención en lo que planteó el concejal Lacerna frente no solo a las bondades y las necesidades de tener este instrumento de planificación en la ciudad, sino también frente a los problemas que tienen y que tenemos para consolidar y conformar el desarrollo que tenemos en Bogotá. Yo quiero darle además un enfoque frente a un urbanismo fragmentario y cómo desafortunadamente, y lo plantea la profesora Contreras en su libro con la conclusión que leyó el concejal Lacerna, los planes parciales terminan generando ese rompimiento de la ciudad consolidada y también un enfoque de derechos de moradores. Algo alcanzó a mencionar en su intervención sobre el barrio El Rosario, con el trabajo del concejal del Partido Dignidad, Manuel Sarmiento, sobre lo que también estaré conversando. Ustedes encuentran en este primer mapa introductorio la ubicación, los polígonos donde están operando los planes parciales según las distintas modalidades. Más adelante en la presentación entraré más cerca dentro de este mapa, pero fíjense cómo hay una correlación directa y pues una tendencia a que estos planes parciales estén ubicados en la periferia de la ciudad, los de desarrollo, y los de renovación en color rosado pues más ubicados en las centralidades de la ciudad. Ya lo explicaba muy bien el concejal Lacerna, la ley 388, y que además esta se ha convertido en un referente, un referente internacional. Sin duda fue un quiebre esa ley, o generó un quiebre, en el desarrollo urbano en las distintas ciudades de nuestro país, para poder pasar de ese desarrollo predio a predio, que desafortunadamente trae externalidades muy grandes y a un costo o un beneficio, muy alto a los desarrolladores, a poder contar con un instrumento de planificación y gestión para mejorar las condiciones de la ciudad, para garantizarle unas ganancias organizadas a sus promotores, pero sobre todo para dejar esos beneficios que pues funcionan y son necesarios para que la ciudad se vaya consolidando y vaya construyendo y vaya ofreciendo sus servicios y garantizando ese derecho a la ciudad del que tanto se ha hablado durante los últimos 2 siglos y del que tanto necesitamos garantizar para que cualquier persona pueda construir su proyecto de vida a partir de sus talentos y oportunidades y no únicamente por el lugar en donde nace. Unas cifras muy básicas y muy sencillas. El área total de cargas locales que hemos tenido en Bogotá gracias a los planes parciales han sido de 480 hectáreas. 480 hectáreas son casi 5 parques metropolitanos como el Simón Bolívar, para tener una referencia, que los hemos podido distribuir a lo largo y ancho de la ciudad en cargas y en beneficios de mejoramiento de andenes, de parques de escala vecinal, de mejoramiento también de vías, el equivalente casi a 5 parques Simón Bolívar. Se han habilitado adicionalmente 482.27 hectáreas para vivienda, de los cuales 308 hectáreas habilitadas para viviendas de interés social y de interés prioritario. Definitivamente, sin la ley 388, sin el instrumento de planes parciales, una hipótesis en la cual yo creo, no podríamos haber avanzado en consolidar esas áreas para la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en esta magnitud,
en la ciudad, so pena, y ahí pues está el problema de precisamente ese derecho a la ciudad, que se hayan tenido que ir consolidando y construyendo en la periferia. Sin embargo, de estas 308 hectáreas habilitadas para vivienda de interés social e interés prioritario, se han construido únicamente 134 hectáreas de pues digamos, con este componente de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Unas 20 hectáreas de comercio construido y suelo dotacional y de servicios de 16 hectáreas. Esto entonces para coincidir y ahondar en ese punto sobre la importancia de la ley 388 que reglamenta los planes parciales en la ciudad. Aquí entonces un mapa ya mucho más diferido frente a los planes parciales que están en desarrollo, 133, y los planes parciales en renovación, 32, ya la diferencia la explicó el concejal Lacerna en su introducción. Como les decía entonces, ven ustedes en diferentes colores los polígonos donde están operando los planes parciales según las modalidades. En anaranjado, los que están predelimitados, el primer paso. En azul, que ya están en concertación o modificaciones. Y en verde, los adoptados. Los que están en desarrollo, de nuevo, como les comenté ahorita, están ubicados la mayoría en la periferia de la ciudad. Periferia norte, Lagos Torca, al costado de Suba, en Usme y en Bosa, donde se concentran la mayoría de estos planes parciales. Y los de renovación, ubicados sobre todo en las centralidades, en el centro, alguna administración lo plantearía el centro ampliado, y ahí están también los que están predelimitados en formulación con determinantes vencidas o que desistieron, algunos negados en Chapinero, en Teusaquillo y en Los Mártires, y adoptados en Kennedy, Puente Aranda, también en Teusaquillo, algunos. Y quisiera ahondar en esa línea de tiempo que el concejal Lacerna planteó frente a la gestión de los planes parciales. Él hacía y mostró muy bien en ese diagrama cómo se necesita el paso a paso y cuánto tiempo se va necesitando para poder garantizar desarrollar estos planes parciales. A diferencia de su línea de tiempo general, yo quisiera hacer un acercamiento a los trámites, a los 5 trámites más demorados. En la etapa de viabilidad, que digamos, esta es la única de esta tabla que no puede ir en paralelo. Primero se tiene que hacer la viabilidad para posteriormente poder hacer las etapas de recopilación de documentos para la licencia, la aprobación del diseño y la licencia de construcción, que pueden salir casi que en manera paralela. Encontramos unos tiempos esperados muy altos en algunos casos. Por ejemplo, la incorporación del plano topográfico se alcanzan a demorar hasta 12 meses, un año en catastro para incorporar el plano topográfico, 6 meses en la Secretaría de Ambiente para hacer el trámite del registro de publicidad exterior visual. La liquidación de la plusvalía, que pues sobre el papel se podría entender que es un trámite de escritorio con las bases de datos que ya tiene Catastro, que además es una entidad que ha mostrado ser muy eficiente en la gestión documental e informativa para poder liquidar lo más pronto esos cobros que nos hacen en la ciudad. Cerca de 6 meses para hacer ese trámite de la liquidación, y luego una revisión de redes externas que, hablando con distintos constructores, coinciden en que es el mayor dolor de cabeza y donde incluso hay indicios de mayor sobornos y corrupción para poder acelerar ese trámite entre 1 y 1 año y medio. Es decir, sacando la etapa de la viabilidad, que puede ser hasta de 1 año, los constructores o más bien los promotores de los planes parciales se pueden demorar 2 años adicionales, y ya lo mostraba en su intervención el concejal Lacerna en esa gráfica mucho más amplia sobre el tiempo promedio y cuánto nos estamos demorando en llevar a cabo planes parciales. Y no hay nada más algo que genere un deterioro muy grande en la ciudad que una zona con un área importante de 10 hectáreas del tamaño del barrio Belén en el centro de Bogotá,
para ponerles una referencia, o incluso del lago en el Parque Simón Bolívar, que se quede congelada en el tiempo, que no se pueda hacer ningún tipo de desarrollo y que traiga, por el contrario, un deterioro urbanístico, un deterioro en las fachadas de las casas, un deterioro en el espacio público, apropiación de habitantes que llegan a esos lugares y aprovechan que no hay ningún uso activo en ese momento, que después recuperar es o muy costoso para la ciudad o incluso peor, desvaloriza gran parte del área alrededor de ese foco que se pensaba como renovación urbana. Un claro ejemplo en Bogotá es Estación Central, ubicado quizá en el corazón geográfico de la ciudad, un poco más al oriente de la Universidad Nacional, carrera 10ª, Caracas, en el punto casi donde se encuentran calle 26, al costado sur de la calle 26, en el barrio Santa Fe. Ya llevamos 5 o 6 años de deterioro urbanístico, generando un deterioro un poco más amplio en esa zona de impacto, donde ha habido se han bajado los valores del suelo de la tierra, han llegado moradores, habitantes, que sin duda va a ser difícil poder conciliar su salida para seguir desarrollando ese plan parcial, y que se pensó en su momento como el centro y el eje estructurador de un sistema de transporte multimodal, donde se iba a encontrar Transmilenio, donde se iba a encontrar la primera línea del metro, y ahora incluso el Regiotram, que va a llegar hasta la 26 con Caracas en ese punto. Y ahí pues es una muestra evidente donde, si dejamos pasar tanto tiempo y no hay un desarrollo activo, y en este caso por parte del distrito, pues estamos generando unas externalidades muy difíciles de recuperar. Aquí 2 preguntas muy concretas que las tramitaré vía de derecho de petición por escrito, y es de cuánto ha sido el recaudo por concepto de plusvalías generadas por los planes parciales en Bogotá desde la vigencia del POT. Sin duda, estos instrumentos de captación de valor, pues si bien son estudiados a nivel internacional, por el caso bogotano no los hemos sabido aprovechar mejor, y por eso queremos saber cuánto ha sido ese recaudo. Y lo segundo, si existe una plataforma de información tipo los proyectos BIM, que son estos prototipos para poder garantizar ese desarrollo de infraestructura, que sean interoperables entre las entidades involucradas de la gestión en un plan parcial. Y si sí lo están utilizando, también ver el impacto que se están teniendo. ¿Qué ciudad están generando entonces estos planes parciales? Los planes parciales de desarrollo, como les decía ahorita, están generando un urbanismo fragmentario. Y es que una apuesta de un proyecto puede permitir mejores transiciones y articulaciones con los tejidos populares y otras actuaciones urbanas, como los mejoramientos integrales de barrio. Aquí ustedes encuentran el plan parcial ubicado en Campo Verde. Esto es en Bosa. Aquí ustedes encuentran a la izquierda el impacto con el río Tunjuelito, el río Bogotá y Kennedy, Bosa. Y aquí en amarillo está el plan parcial de desarrollo, y en morado los microterritorios de mejoramiento integral. Y fíjense aquí en la fotografía cómo se genera esa fragmentación. Un plan parcial que está consolidado, una vivienda de propiedad horizontal, quizá pues ya con sus cargas desarrolladas adentro de estos polígonos, pero una reja que separa de esa ciudad que ya se venía construyendo y que empieza a generar ese fragmento. En vez de darle la espalda, en este caso Potrerito, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande, y en esto la Secretaría de Planeación tiene esa responsabilidad de garantizar que no se generen estos fragmentos entre los planes parciales de desarrollo y estos barrios que están en programas de mejoramiento integral también a través de la Secretaría de Hábitat. Aquí debe haber una articulación muy fuerte entre las 2 secretarías para no generar esa fragmentación. Pasa lo mismo en este caso, localidad de Usme, en el barrio Alfonso López y el barrio Puerta al Llano. Aquí ustedes ven la avenida al Llano, la Boyacá, con el plan parcial Tres Quebradas. Y aquí ustedes empiezan a encontrar cómo está esa fragmentación, incluso este barrio ubicado en Tres Quebradas, que no hace parte del plan parcial de desarrollo, y termina generando o se termina quedando de esta manera y no integrándose a esa ciudad construida y de la cual se está pensando. Y frente al plan parcial de desarrollo de la Marlene, lo mencionó el concejal Lacerna, e incluso la concejala Muhammad comentó en el chat de quienes estamos conectados que en este caso alcanzó a haber un proceso de participación y concertación más deseable. Sin embargo, debemos
cuestionarnos sobre la viabilidad o no de desarrollar este plan parcial. Si hay o no un conflicto de localización. Aquí está la zampa del río Bogotá, ustedes ven el río Tunjuelo y está el humedal La Isla. Por distintos decretos se pasó de ser un suelo de protección reservado para la construcción de planta de tratamiento del río Tunjuelo, que debería ser la siguiente Petar que venga después de que terminemos Salitre y después Canovas, para llegar más al sur a generar una mayor limpieza de los vertimientos que caen al río Bogotá, sobre todo por los ríos que bajan desde el oriente en el río Tunjuelo, que ustedes sabrán pues lo que por allí baja. Se cambió a a poder desarrollar la Marlene, donde la resolución del 2019 se decide la viabilidad del proyecto. Y aquí también tenemos que dar esa discusión sobre si toda esa ciudad que falta por construirse, que en su momento en el POT original se pensó como zona de expansión, tiene en este momento las capacidades y la localización adecuada para poder desarrollar estos planes parciales. En este caso de la Marlene, sin duda, pues deberá ser un tema de discusión en el plan de ordenamiento territorial que debe llegar el próximo año al Consejo, para poder garantizar que reservemos esas zonas que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático y que más bien por el contrario podamos consolidar aquellas que siguen todavía fragmentadas en otras zonas a lo largo y ancho de la ciudad. Y frente a la renovación urbana, en algunos barrios se le conoce como el monstruo de la renovación, ¿cierto? Como llegan estas grandes inmobiliarias o como llega esta corriente de promotores sencillamente a través de sacar a los moradores originales y no poder tener una concertación, un diálogo no solo cercano, sino sobre todo justo frente a quienes allí están viviendo. Y nos hace falta entonces una discusión sobre los moradores. En esto, junto al concejal del Partido Dignidad, Manuel Sarmiento, estaremos organizando un debate de control político frente a el tema de los moradores, que deben ser ellos y ellas los primeros con los que se converse. Tenemos el decreto 448-2014, donde hay incentivos para la generación de proyectos de renovación que promuevan la protección de los propietarios y moradores originales, pero que tiene unos vacíos, como las compensaciones solamente para los propietarios. Es voluntario el esquema asociativo y se está dejando por fuera las actividades económicas. Frente al corredor de la avenida 68 de la troncal Transmilenio, hemos insistido en la importancia que IDU junto a Secretaría de Desarrollo Económico puedan estar trabajando de la mano para poder garantizar que ese aparato productivo y ese tejido comercial y económico, cuando se muevan a nuevos lugares, se mantenga. Para la ciudad es muy costoso llegar a romper por proyectos de renovación urbana, por planes parciales, esos tejidos productivos, esos tejidos de desarrollo económico, que reactivar o reconstruir en otros lugares de la ciudad es muy difícil. De ahí que es muy importante trascender de la información sobre proyectos a una comunicación urbana y que los moradores sean quienes sepan eso, o que tengan a la mano esos conocimientos para garantizar que sus derechos no sean vulnerados, pero sobre todo que se les mantenga ese derecho de poder mantener sus actividades económicas y sus derechos sobre la vivienda. Para finalizar entonces, Presidenta, coincidir con lo que planteaba el concejal Lacerna frente a las bondades que significa tener este instrumento de los planes parciales, quizá poder abordar una discusión más profunda, aunque no será competencia nuestra, sino del Congreso de la República, una actualización a esa ley que ya lo mencionaba él, tiene más de 20 años de existencia, incluso empezar a discutir sobre la viabilidad de reducir las áreas mínimas para poder desarrollar planes parciales y que no tenga que ser de 10 hectáreas en esas de redesarrollo, pero sobre todo el llamado, y en esto sí quiero hacerle énfasis, como lo planteó él en sus conclusiones, a que la Secretaría de Planeación, la de Hábitat en un segundo nivel, sean las que estén acompañando estos procesos y las que estén garantizando que la ciudad se pueda seguir consolidando y pueda seguir construyendo y mantener ese ritmo, garantizando siempre el derecho a la ciudad, no fragmentando, no generando ese rompimiento urbano, ese rompimiento del tejido económico, ese rompimiento del tejido y la morfología de la ciudad, sino por el contrario, que esté a disposición de sus habitantes, de los promotores, por supuesto, para que podamos poder seguir consolidando esas grandes áreas e ir mejorando la ciudad construida
sin necesidad de llegar a esas zonas que deben ser de reserva para mitigar el cambio climático.